Sean bendecidos en esta hora en el nombre del Señor. Y vamos a ver si el DJ no me lleva al límite con este teléfono, con este micrófono, amén. Vamos a comenzar. Dios les bendiga en esta tarde ya. Doy gracias a Dios porque el pueblo de Dios está en su casa. Muchos pensaron 2 veces para regresar, pero ya la mayoría está en este lugar. Ya cada quien va tomando otra vez su normalidad en su casa, en el trabajo, en muchas partes. Y hoy ha sido un día bendecido. Hoy ha sido un día donde el pueblo de Dios se ha congregado en su casa para alabar, bendecir el nombre de Dios y para darle gracias también a Él, porque su misericordia ha sido con cada uno de nosotros. Amén. Yo en lo personal le doy gracias a Dios porque aunque nos quedamos aquí en esta ciudad, todo estuvo bien, todo estuvo tranquilo, hubo paz en nuestros corazones y le damos gracias a Dios por eso. Una vez más, Dios ha tenido misericordia de la ciudad de Naples, nuestra ciudad donde cada uno de nosotros vivimos. Así que voy a invitarles que se pongan de pie en esta hora. Gloria a Jesús. Vamos a hacer una oración para entrar en el mensaje de esta tarde. Gloria al Señor. Ahí donde está, cierre sus ojos. Dígale al Señor que a través de su palabra hable a su corazón. Dígale al Señor que a través de su palabra usted pueda tomar la decisión de renovar su mente para poder ser transformados a la imagen de Jesucristo. Padre, en esta tarde, Señor, en el nombre de Jesús te damos gracias, Dios Todopoderoso, desde tu casa, desde este lugar, Señor. Gracias te damos, Padre de los cielos, por tu bendición a tu pueblo, Señor. Ha llegado el momento de escuchar tu palabra, Señor. Ha llegado el momento en el cual tú hablarás a nuestras vidas, Padre de los cielos. Te pedimos en esta hora que tengas misericordia de nosotros, que podamos atesorar tu palabra, Señor, que es lo único que tiene vida eterna, Padre. Gracias te damos en esta hora, Señor. Bendice a tu pueblo, Señor. Bendice, Señor, mis labios en esta hora, Señor. Que sea tu voluntad hablando a través de mis labios, Señor, y que no sean conceptos humanos, Señor, para que tu pueblo pueda ser bendecido, edificado en esta tarde, Señor. Y que al salir de este lugar, Señor, salgamos con nuevos ánimos, nuevas fuerzas, Señor, con la unción de tu Espíritu Santo sobre nuestras vidas, Padre, en el nombre de Jesús. Y el pueblo de Dios dice: así como están de pie, hermanos, voy a pedirles que abran su Biblia rápidamente en el capítulo 5 del Evangelio de Marcos. Gloria al Señor. Voy a pedirles una pequeña disculpa porque vamos a leer los primeros 20 versículos. Así que, para que lo tengan sabido, vamos a leer la palabra del Señor. Cuando todos lo tengan pueden decir amén. Gloria al Señor. Capítulo 5 del libro de Marcos, y la palabra del Señor se lee en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Vinieron al otro lado del mar, a la región de los Gadarenos, y cuando salió él de la barca, enseguida vino a su encuentro de los sepulcros un hombre con un espíritu inmundo, que tenía su morada en los sepulcros, y nadie podía atarle, ni aun con cadenas, porque muchas veces había sido atado con grillos y cadenas, mas las cadenas habían sido hechas pedazos por él, y desmenuzado los grillos, y nadie le podía dominar. Y siempre de día y de noche andaba dando voces en los montes y en los sepulcros, e hiriéndose con piedras. Cuando vio pues a Jesús de lejos, corrió y se arrodilló ante él. Y clamando a gran voz dijo: ¿qué tienes conmigo, Jesús, Hijo del Dios Altísimo? Te conjuro por Dios que no me atormentes. Porque le decía: sal de este hombre, espíritu inmundo. Y le preguntó: ¿cómo te llamas? Y respondió diciendo: Legión me llamo, porque somos muchos. Y le rogaba mucho que no los enviase fuera de aquella región. Estaba allí cerca del monte un gran hato de cerdos paciendo. Y le rogaron todos los demonios diciendo: envíanos a los cerdos para que entremos en ellos.
Y luego Jesús les dio permiso y saliendo aquellos espíritus inmundos entraron en los cerdos, los cuales eran como 2000, y el hato se precipitó en el mar por un despeñadero y en el mar se ahogaron. Y los que apacentaban los cerdos huyeron y dieron aviso en la ciudad y en los campos y salieron a ver qué era aquello que había sucedido. Vienen a Jesús y ven al que había sido atormentado del demonio y que había tenido la legión, sentado, vestido y en su juicio cabal, y tuvieron miedo. Y les contaron los que lo habían visto cómo le había acontecido al que había tenido el demonio y lo de los cerdos. Y comenzaron a rogarle que se fuera de sus contornos. Al entrar él en la barca, el que había estado endemoniado le rogaba que le dejase estar con él. Mas Jesús no se lo permitió, sino que le dijo: vete a tu casa, a los tuyos, y cuéntales cuán grandes cosas el Señor ha hecho contigo y cómo ha tenido misericordia de ti. Y se fue y comenzó a publicar en Decápolis cuán grandes cosas había hecho Jesús con él, y todos se maravillaban. Pueden sentarse. Gloria al Señor. Gloria a Jesús. Pueden tomar sus asientos. Les ruego únicamente que estemos atentos en esta hora. Bien, hermanos, como todos hemos sabido, hemos tenido unos días difíciles. Todos hemos tenido días difíciles en nuestras vidas, pero al parecer todo está llegando a la normalidad. ¿Estamos de acuerdo? Mientras yo pensaba en esto, me vino a la mente por los comentarios que yo he escuchado. Muchas personas sufrieron pérdidas, otras gracias a Dios no. Pero hay un común denominador entre todos los habitantes, quizás de esta nación o de este pueblo, de este estado. Y es que tienen algo en la mente, de que para el próximo acontecimiento como este, van a prepararse aún más. Unos de una forma, otros de otra. Algunos he escuchado: no, yo voy a tener mi auto en óptimas condiciones por si hay la necesidad de salir. Otros han dicho: voy a resguardar más mi casa, voy a cubrirla más para que no sufra ningún daño. Otros han dicho: voy a prepararme con suministros comestibles porque los que ahora tuve no me alcanzaron. Y como eso, muchísimas cosas. Cada uno de nosotros, yo creo que ha tenido también ese pensamiento, esa mentalidad de que para el próximo acontecimiento similar al que hemos pasado, tenemos que prepararnos más. En esta hermosa tarde, yo quiero decirle que como pueblo de Dios, como entendidos, usted y yo estamos esperando un gran acontecimiento. ¿Cuántos dicen amén? Usted y yo estamos esperando la venida de nuestro Señor Jesucristo. Y como entendidos, como pueblo de Dios, tomamos en nuestro corazón la decisión de preparar nuestra vida espiritual. ¿Para qué? Para que ese día no nos tome por sorpresa, para que ese día no nos tome descuidados, sino que hemos tomado la decisión de preparar nuestras vidas para ese gran día que se acerca. Pero muchas veces en el trajinar de nuestro diario vivir, como que la preparación para ese gran acontecimiento como que nos distrae. El afán, la ansiedad, las cosas que tenemos que hacer, los compromisos de esta vida, como que nos hacen olvidar realmente de las cosas que deben tener prioridad e importancia máxima en nuestras vidas. ¿Cuáles son esas cosas importantes? Porque en nuestra vida física que vivimos sobre esta tierra hay cosas importantes en nosotros.
como los compromisos, las obligaciones que tenemos cada uno de nosotros. Eso es importante. Pero hay cosas más importantes todavía que eso. Y esas son las cosas espirituales. Esas son las cosas que deben de tomar prioridad en nuestras vidas. ¿Por qué? Por la razón, la suma razón importante de que las cosas espirituales son eternas. Amén. Todo lo que hagamos sobre esta tierra, material o físicamente, todo esto perecerá, dice la palabra del Señor. Pero lo que sí tendrá duración eterna es lo que hagamos en nuestra vida espiritual, lo que hagamos para el reino de Dios. Entonces, para ponerle un título a este mensaje, a esta predicación, le he puesto como el título La Gran Comisión. La Gran Comisión. Así como para este acontecimiento de este huracán, muchos de nosotros nos preparamos, así para el acontecimiento que estamos esperando todos los cristianos, debemos prepararnos. Y no vamos a hablar de tantas cosas, vamos a hablar solamente de algo que tiene importancia en nuestra vida espiritual, y es de la gran comisión que nuestro Señor Jesucristo ha dejado para su pueblo. Gloria al Señor. Así que para empezar, vamos a ver 2 puntos acerca de esa gran comisión. Usted dirá, ¿qué tiene que ver este pasaje con la gran comisión? Hay 2 aspectos que en este día vamos a ver acerca de ese mandato de nuestro Señor Jesucristo. ¿Cuáles son esos 2 aspectos? La gran comisión a gran escala y la gran comisión a corta escala. En esta historia bella, en esta historia preciosa que acabamos de leer acerca de este hombre de Gadara, en el capítulo 5 de Marcos, hay algunas cosas que vamos a estar resaltando de esta historia. En primer lugar, la palabra del Señor nos dice que Jesús estaba en el mar de Galilea y él, cuando llega la tarde, llega la noche, le dice a sus discípulos, pasemos al otro lado, al otro extremo, a la ribera opuesta del mar de Galilea, a la región de Gadara. ¿Cuál era el propósito de Dios, de Jesús? ¿Cuáles eran sus planes para ir a Gadara? La Biblia no los registra, pero él tenía un propósito, él tenía un plan. Le dice a sus discípulos, pasemos al otro lado, y él, como sabemos, de la intensidad de su ministerio sobre la tierra, dice la palabra del Señor, que cuando él se sube a la barca, él se acuesta a dormir. Los discípulos van remando en medio del mar, se levanta una gran tempestad, despiertan a Jesús. Jesús reprende a los demonios, a los vientos, y dice la palabra del Señor que el mar hace gran bonanza. Llegan a la ribera de Gadara. Dice la palabra del Señor, e inmediatamente cuando Jesús salta de la barca a tierra, dice que viene este hombre al encuentro con Jesús. Y comienzan a manifestarse los demonios a través de este hombre, hablándole a Jesús. ¿Qué tienes con nosotros, hijo del Dios Altísimo? Has venido antes de tiempo para atormentarnos. Dice la palabra del Señor que inmediatamente Jesús reprende a esos demonios, los echa fuera de este hombre. Y este hombre, por la misericordia de Dios, es sano, es libre de esa legión de demonios. Dice la palabra del Señor que los demonios le pidieron permiso a Jesús para introducirse dentro de los cerdos, y esos cerdos morir ahogados en el mar. Bien, hasta aquí todo está bien. Dice la palabra del Señor que cuando los que estaban cuidando estos cerdos vieron lo que había acontecido, huyeron
de aquel lugar, espantados, y fueron a darle la noticia a los residentes de Gadara que fueran a ver lo que había acontecido. La palabra del Señor dice que cuando los residentes de Gadara vienen a donde estaba Jesús, encuentran tres cosas. Encuentran al hombre que había sido atormentado por los demonios, sentado, vestido y en su juicio cabal. Vamos a hacer un poquito de historia. Gadara probablemente en un tiempo fue territorio de Israel, pero ellos en ese tiempo, en ese momento estaban bajo el dominio de los romanos. Y por lo que la Biblia podemos leer en la palabra del Señor, esta ciudad, Gadara, no era una ciudad del pueblo de Israel. ¿Por qué? Por muchas razones. En primer lugar, porque sabemos que el pueblo de Israel tenían por inmundo a los cerdos. Ningún israelita, ningún judío iba a criar cerdos en su territorio. Por eso podemos deducir que esta ciudad era una ciudad pagana, gentil, alejadas del conocimiento de Dios. Este hombre no tenía ningún conocimiento de Dios. Este hombre estaba, por decirlo así, alejado de la mano de Dios. Pero en su misericordia Jesús llega a ese lugar. Jesús lo liberta. Y hay algo que sucede. Mientras yo estaba meditando acerca de esta porción, dándole uno y otra ver el repaso, llegaron muchas cosas a mi mente. En primer lugar, el título de este mensaje es La Gran Comisión. ¿Cuál es esa gran comisión? El de anunciar el reino de Dios a las naciones. Ese es el principal motivo de la gran comisión. El anunciar las buenas nuevas del reino de Dios. Jesús lo hizo. Sus discípulos lo hicieron. Porque las primeras palabras de Jesús, cuando Él comienza su ministerio, después que es ungido por el Espíritu Santo, las primeras palabras que registran los evangelios son: arrepentíos, porque el reino de los cielos se ha acercado a vosotros. Esas son las buenas nuevas del reino de Dios. Jesús, durante su ministerio, fue lo que hizo una y otra vez. Una y otra vez es lo que Él hizo cuando estuvo sobre esta tierra. En esta ocasión, sana a un hombre. Y nosotros podamos pensar, sí, Jesús sanó al hombre endemoniado, pero hay cosas en esta historia que en esta hora vamos a resaltar. En primer lugar, la palabra del Señor dice que este hombre estaba desnudo. Amén. ¿Estamos de acuerdo? Dice que estaba desnudo. Cuando Jesús reprende a los demonios a los demonios que estaban en él, ellos salen. Este hombre queda sano. Pero había una necesidad en este hombre, y era la necesidad de poder vestirlo. Ahí nos damos cuenta, hermanos, un punto bien importante de anunciar las buenas nuevas del reino de Dios. No solamente es hablar de Dios. No solamente es cantar para Dios, no solamente es trabajar para Dios. Hay algo importante que nosotros debemos entender dentro del anunciar el evangelio de Dios al mundo. Es no solamente anunciar el reino de Dios, sino muchas veces cuando hay necesidad dentro de las personas que nosotros le vamos a hablar de Dios, nosotros muchas veces tenemos que meter la mano en la bolsa y poder suplir necesidad. La Biblia no dice
La Biblia no dice si fue Mateo, Marcos, si fue Lucas o si fue Juan, si fue el círculo íntimo de Jesús, Pedro, Jacobo y Juan. La Biblia no registra quién vistió a este hombre. O si fue alguno de los residentes de Gadara, la Biblia no lo registra. Pero alguien tuvo que cubrir esa necesidad. El reino de los cielos no solamente es anunciar el evangelio, sino suplir las necesidades que podemos ver con nuestros propios ojos. Eso es lo establecido por el Señor. Eso es lo que nosotros podemos encontrar en primer lugar en este relato. Gloria al Señor. Gloria al Señor. Lo siguiente es, cuando Jesús ya había sanado a este hombre, los residentes de este lugar vinieron, la gente se agolpó donde estaba Jesús y vieron lo que había sido hecho en este hombre. Lamentablemente, hermanos, hay una necesidad por la cual usted y yo estamos sobre esta tierra. Hay una gran necesidad. Dice la palabra del Señor que cuando estos hombres que no tenían conocimiento de Dios vieron lo que Jesús había hecho en este hombre, dice que tuvieron miedo. Y le dijeron a Jesús y le rogaron a Jesús que se fuera de sus contornos, que se fuera de esa región. ¿Por qué? Porque en vez de ellos glorificar el nombre de Dios, temor y miedo cayó sobre estas personas. Hay algo bien importante que nosotros debemos considerar en este día. Hay una razón importante por la cual usted y yo estamos sobre esta tierra. Quizás cuando nosotros somos salvos podemos decir, ¿por qué Dios cuando yo soy salvo no me lleva con Él? ¿Por qué cuando yo siento la seguridad de la salvación en mi vida no puedo irme con el Señor al reino de los cielos? Hay una razón importante por la cual usted y yo estamos sobre esta tierra. Y aun cuando nosotros pasamos diversas situaciones en nuestras vidas, que cuando estamos en medio de esas adversidades, nosotros imploramos a Dios, ¿por qué no me llevas contigo, Señor? Pero todavía estamos sobre esta tierra, hermanos, pueblo de Dios, porque hay una razón de peso que es encomendada en nuestros hombros. Dice la palabra del Señor que cuando los residentes de Gadara llegan donde estaba Jesús, le ruegan que Él se vaya de ese lugar. Y usted y yo sabemos que Dios no forza a nadie. Dios solamente dice que acepta a un corazón contrito y humillado, pero Él no forza a nadie. Claramente Él lo dice en Apocalipsis 3:20, he aquí yo estoy a la puerta y llamo. Si alguno abre la puerta, yo voy a entrar a Él. Si nadie abre la puerta, Él no forza a nadie. Por eso dice la palabra del Señor que inmediatamente Jesús no continuó hacia adelante a donde Él iba. Dice que de ahí volvió a tomar la barca y se volvieron a donde ellos, de donde ellos habían partido. Y aquí vamos a ver algo bien importante, hermanos, que nosotros no debemos de dejar pasar por alto. No debemos descuidar, no debemos de distraernos de la gran comisión que Dios ha puesto sobre nuestros hombros. Usted dirá en esta tarde, ¿el Señor ha puesto una gran comisión sobre mi vida? Claro que sí. Mateos capítulo 28 a partir del verso 17. Pero usted podrá decirme en esta tarde, pero esa comisión fue para los apóstoles, fue para los que caminaron con Jesús, sí, en aquel tiempo. Pero hoy en este día, esa gran comisión cobra vida sobre usted y sobre mí. Id por todo el mundo y predicar el evangelio. Vayan a las naciones y hagan discípulos. Esa gran comisión está hoy vigente para usted y para mí. Dice la palabra del Señor que Jesús accede a lo que estos hombres le pedían.
Él toma la barca y se regresa. Pero hay algo. Dice la palabra del Señor que este hombre que había sido sanado por Jesús le rogaba que le dejase estar con él. Yo quiero traerte a la memoria, hermano, pueblo de Dios, en esta tarde. Yo no sé cuándo fue ese encuentro que tú tuviste con Jesús, pero yo creo que fue algo maravilloso en tu vida. Fue un día que marcó tu vida para el resto de tus años. Fue un día glorioso. ¿Cómo fue? Yo no lo sé. ¿En qué circunstancias te encontrabas? Yo no lo sé. Pero ese día llegó a tu vida. Ese día Jesús llegó a tu encuentro, así como llegó el día para este hombre. Dice la palabra del Señor que este hombre dormía en los sepulcros, andaba desnudo, gritaba por las noches, y era algo bien triste en la vida de este hombre. Pero un día llegó Jesús a su vida. Un día su vida fue transformada. Y cuando ese día llega a su vida, quien hace este milagro es Jesús. Y cuando Jesús está a punto de regresar otra vez a Galilea, dice la palabra del Señor que este hombre le ruega para que lo deje estar con él. Y quiero dejarle algo bien claro en esta tarde, hermanos, cuál es esa razón. Porque si usted puede meditar en los evangelios, Mateo, Marcos, Lucas y Juan, siempre que el Señor Jesucristo hablaba a las multitudes, Él deseaba que las multitudes lo siguieran. Por una razón bien importante, para que la gente viera, creyera y siguiera los pasos de Jesús. ¿Recuerdan al joven rico? ¿Qué le dijo al joven rico? Vende todo lo que tienes y ven y sígueme. ¿Se acuerdan de aquel otro personaje que le dijo a Jesús: Señor, te voy a seguir, pero deja que primero entierre a mis padres? ¿Qué le dijo Jesús? Deja que los muertos entierren a sus muertos y tú ven y sígueme. Esa era la prioridad en el ministerio de Jesús. Pero en esta ocasión, con este hombre, sucede todo lo contrario. Dice la palabra del Señor que este hombre le rogaba a Jesús que lo dejara estar con él. Pero literalmente la palabra de Dios dice, pero Jesús se lo impidió. Hay una razón de peso por la cual Jesús le impide a este hombre que lo siga. Amén. Y es ahí donde usted y yo debemos llegar a ese punto clave, a ese punto importante en nuestras vidas. Dice la palabra del Señor que Jesús se lo impidió, pero en cambio le da una comisión a este hombre. En primer lugar le dice: vete a tu casa, a los tuyos, y cuéntales cuán grandes cosas el Señor ha hecho contigo. Este hombre, como ya hemos visto en esta mañana, en esta tarde, este hombre no tenía conocimiento de Dios, no era del pueblo de Israel, no estaba instruido en la ley de Dios. ¿Cómo este hombre iba a darles el mensaje a los suyos? Jesús no le dijo: vete a los tuyos y sánalos, vete a los tuyos y echa fuera demonios, vete a los tuyos y predícales el reino de Dios. Esa no fue la comisión para este hombre. Por eso le dije, la gran comisión en dos escalas: a gran escala y a corta escala. Este hombre no tenía las herramientas necesarias que usted y yo cada día estamos obteniendo cuando venimos a escuchar la palabra de Dios. Pero Jesús le da la gran comisión y le dice: vete a los tuyos y cuéntales cuán grandes cosas el Señor ha hecho contigo. Dice la palabra del Señor que cuando Jesús lo despide, Jesús toma la barca de nuevo y se regresa de donde había salido. Pero hay algo, hermanos, que mientras yo estaba meditando sobre este tema, vino a mi corazón una convicción, vino a mi espíritu de que el Señor nos promete a nosotros, a su pueblo,
estar con nosotros todos los días hasta el fin del mundo. Y hay algo que el Señor traía a mi corazón, es de que Jesús, a partir de este día, comenzó a orar por este hombre. A partir de este día, sus oraciones fueron de intercesión para con este hombre. Porque el último versículo que leímos del capítulo 5 dice: y se fue y comenzó a publicar en Decápolis cuán grandes cosas había hecho Jesús con él, y todos se maravillaron. Usted y yo sabemos, hermanos, que nadie que no ame ni conozca a Dios puede hablar de Dios con denuedo, con unción, con poder y con autoridad. Nadie. Quizás lo puede hacer, pero no habrá impacto en sus palabras. Pero dice la palabra del Señor que cuando este hombre comenzó a publicar lo que Dios había hecho con él, dice ahí textualmente el último párrafo: y todos se maravillaban. ¿Qué es lo que había en este hombre que no conocía mucho de Dios? ¿Qué es lo que había en este personaje que no tenía conocimiento de la ley de Dios como usted y yo hoy la tenemos? Había el respaldo de Dios sobre su vida. Había sobre él la autoridad de Dios, y eso es lo que le daba la gracia delante de aquellas personas cuando él se acercaba y le contaba cómo Dios había tenido misericordia de él. Amén. Esta es la gran comisión a corta escala, porque está la gran comisión a grande escala. Y como les dije, en el capítulo 28 del libro de Mateo, vamos rápidamente ahí porque el tiempo avanza. Capítulo 28 de Mateo y su verso 18 dice: y Jesús se acercó y les habló diciendo. ¿A quién se está refiriendo aquí? A los discípulos. Cuando Él ya resucita, cuando Él ya está a punto de ascender a los cielos, Él dice que en una ocasión que están reunidos sus discípulos, se aparece donde estaban ellos y se acercó y les habló diciendo: toda potestad me es dada en el cielo y en la tierra. Por tanto, id y haced discípulos a todas las naciones, bautizándolos en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo, enseñándoles que guarden todas las cosas que os he mandado. Y he aquí, yo estoy con vosotros todos los días hasta el fin del mundo. Eso es lo que me da a mí la comprobación de que Jesús no dejó solo a este hombre en la misión que le dio. Por eso, hermanos, en nosotros no debe de existir temor cuando, impulsados por el Espíritu Santo, vemos la necesidad en la persona que no conoce de Dios. Y en vez de callarnos, en vez de dar la media vuelta, en vez de irnos por otro lado, debemos de hablar de las buenas nuevas del reino de Dios. Debemos hablar de lo que Dios ha hecho en nuestras vidas. Yo no sé cuántos aquí llevan pocos años en el Evangelio. Algunos llevan poquito tiempo, otros llevan muchos años. Y quizás usted en esta tarde diga: yo un día me veo predicando en las grandes carpas, yo un día me veo predicando el Evangelio a todo el mundo, a todas las naciones. Pero en esta mañana quizás todavía no tienes ese adiestramiento adecuado. Quizás en esta mañana todavía no tengas esa enseñanza que necesitas para llevar el Evangelio a grande escala. Quizás es poco el conocimiento que tengas en tu corazón de Dios. Pero sin embargo, no obstante, el Señor pone esa carga sobre nuestras vidas en este día de la gran comisión, de ir por todo el mundo, de ir a los nuestros y hablarles de las cosas que el Señor ha hecho contigo. Pero aparte de eso, Jesús le dijo a este hombre: ve a los tuyos y cuéntales cuán grandes cosas ha hecho Dios contigo
Y la segunda cosa, ¿y cómo ha tenido de ti misericordia? Es algo bien importante, hermanos, bien importante en nuestras vidas. Yo no sé en tu vida, en tu familia, de qué forma Dios ha tenido misericordia de ti. Yo de la mía sí lo sé, de mi familia, de mis hermanos, de mis padres. Cómo Dios un día hace muchos años tuvo misericordia de nosotros. Y en pocas palabras se los voy a resumir. Viviendo nosotros, mis padres, mis hermanos y yo, en el estado de Tabasco, alguien, un conocido de la familia, le habló de que había trabajo en el estado de Veracruz. Mis padres hacen maleta y se mudan para el estado de Veracruz. Cuando llegan a la ciudad donde iban a llegar, ahí vivían familiares de los conocidos que tenían en el estado de Tabasco. Inmediatamente los contactan y viene un hermano de nombre Manuel a la casa. Un hombre cristiano, conocido de la familia, y de entre todas las cosas que platicaban con mis padres, hablaron para que mis hermanos comenzaran a trabajar, para que mi padre comenzara a trabajar, pero también les presentan el plan de salvación. Manuel les presenta el plan de salvación a mi familia. Mis padres, por la misericordia de Dios, escuchan, ponen atención y comienzan a buscar de Dios. Este hombre, Manuel, continuamente visita la casa, habla de Dios, de la palabra de Dios a mis padres que no tienen ningún conocimiento. Y mis padres comienzan a ir a la iglesia. Nosotros como niños nos llevan a la iglesia. Mis hermanos más grandes comienzan a llegar a la iglesia. Y de esa forma el Señor tuvo misericordia de nosotros. Yo, por la gracia de Dios, desde los 5 años tengo conocimiento del camino y la palabra de Dios. Mis hermanos, todos somos bautizados excepto uno. Y cuando yo medito en esta historia, veo la forma en que Dios ha tenido misericordia de mí y de mi familia. Por su grande misericordia, Él nos alcanza, nos salva. Pasan muchos años, muchas cosas, pero hoy en este día, Él ha tenido misericordia de mí, una vez más. ¿Por qué les digo esto? Porque si no hubiera tenido Él misericordia de mí, yo no estuviera hablándoles de su palabra en esta tarde. Y yo le doy gracias a Dios. Yo le doy gracias a Dios porque Él continuará teniendo misericordia de nuestras vidas. Yo no sé de qué forma Él ha tenido misericordia de ti. Yo sé del hermano Arturo porque él ha contado su testimonio, cómo Dios ha tenido misericordia de él. Fue en un lugar donde quizás muchos de nosotros no creería que el Espíritu Santo puede entrar, pero sin embargo así lo hizo. Así lo hizo. Él con su hermano estando en un lugar, como llaman comúnmente en Estados Unidos, en una barra, ahí tuvo que entrar el Espíritu Santo y poner convicción en su corazón. Donde ellos comenzaron a hablar entre ellos de qué iba a ser de su vida, porque lo que estaban viviendo no iban a terminar bien. Y cuenta nuestro hermano Arturo, y lo digo públicamente porque él ha dicho su testimonio. Él cuenta que esa misma noche dice que él llega a su casa y se arrodilla, pero no sale ni una palabra de sus labios. Pero lo glorioso, lo maravilloso, que ese acto que él hizo le bastó a Dios para tener misericordia de él. Y a partir de ese día, Dios se ha glorificado en la vida de él. Gloria al Señor. Por eso les digo en esta tarde, yo no sé de qué forma Dios ha tenido misericordia de ti, pero de alguna forma, en circunstancias muy difíciles en tu vida, Dios ha tenido misericordia de ti y de mí. Por eso, hermanos, no debemos olvidarnos de lo que Dios ha hecho por nosotros. Debemos hablar, debemos publicar, como hizo este hombre. Dice la palabra del Señor que él
aceptó el reto de Jesús, aceptó la comisión de Jesús. Y dice la palabra del Señor que él comenzó en Decápolis a publicar lo que Dios había hecho. Decápolis, ¿qué es Decápolis? Es una región de 10 ciudades. En esa región él comenzó a publicar lo que Dios había hecho en su vida y cómo Dios había tenido misericordia. Dice la palabra del Señor más adelante en los capítulos de Marcos que cuando Jesús está en la región de Tiro y de Sidón, él da un recorrido no muy usual en la vida de Jesús y llega a la región de Decápolis. ¿Dónde lo podemos ver eso? En el capítulo 7, versículo 31 de Marcos. Dice la palabra del Señor: volviendo a salir de la región de Tiro, vino por Sidón al mar de Galilea, pasando por la región de Decápolis. En esta ocasión, cuando Jesús vuelve a entrar a la región de Decápolis, Gadara es una ciudad de esa región. Cuando Jesús vuelve a entrar a la región de Decápolis, dice la palabra del Señor que ya los residentes de esa región ya no lo rechazaron. Dice que vieron lo que Jesús hacía y ellos dijeron: bien lo ha hecho todo. Ha hecho a los sordos oír, ha hecho a los ciegos ver, ha sanado a los enfermos. ¿Qué nos da a entender, hermanos, esto? Que la comisión que Jesús le dio a este hombre la puso por obra. Dios ha puesto una responsabilidad en nuestras vidas, hermanos, en estos tiempos, en nuestra era, en los días que nos ha tocado vivir sobre esta tierra. Él ha puesto una comisión sobre nuestras vidas. Mientras meditaba en estos pasajes, pensaba yo y decía: ¿qué sería en nuestros días si Jesús volviera a venir en la tierra como vino la primera vez? Sería lo mismo. Sería lo mismo, hermanos. El mundo lo rechazaría, porque el mundo no quiere nada que ver con Jesús. El mundo le tiene terror a Dios y al poder de Dios. El mismo pueblo de Israel le tuvo miedo a Dios cuando pudieron ver la gloria y la majestad de Dios con poder. ¿Cuándo fue eso? Cuando Jesús se manifestó a ellos en el monte Sinaí. Dice la palabra del Señor que ellos estaban aterrorizados, y eso que eran el pueblo de Dios, que tenían un conocimiento de Dios sobre sus vidas. El mismo Moisés dice en la epístola a los Hebreos que estaba espantado. ¿Cuánto más el mundo que no conoce de Dios? Por eso es necesario, hermanos, cada uno de nosotros, que tomemos la responsabilidad en nuestra vida de hablar de Jesús. Usted y yo en esta tierra, en este mundo, en nuestra comunidad, somos los pies, somos las manos, somos la boca, somos la voz de Jesús. Si Él viene por segunda vez, como vino la primera vez, el mundo lo va a rechazar. El mundo no lo va a aceptar. Pero a través de usted y yo, Él puede ser conocido por los que no lo conocen. Por eso es la gran responsabilidad de la gran comisión sobre nuestras vidas. Quizás en esta tarde usted me pueda decir: yo no estoy preparado, yo no tengo un vasto conocimiento de Dios, de su palabra. Está bien, pero usted lo puede hacer a la escala que lo hizo este hombre. Solamente contarle a los suyos lo que Dios ha hecho con usted. Si usted tiene un gran conocimiento de la palabra del Señor, si usted tiene un vasto entendimiento de la palabra de Dios, lo puede hacer a gran escala, como lo hacen muchos evangelistas, muchos predicadores. Pero de una u otra forma, la responsabilidad es nuestra. O sea, para esta comisión nadie se escapa. Nadie, ni el que se convirtió ayer, nadie se escapa. Mucho menos aquellos que ya tenemos una trayectoria en el camino de Dios. Es importante, hermanos. ¿Por qué? Porque así como Jesús regresó una segunda vez a Decápolis, así viene Él una segunda vez a esta tierra. Y dice el libro de Hebreos capítulo 9 y verso 27, que en esa segunda vez que Él venga,
ya no tiene nada que ver con el pecado. Justo viene a levantar a aquellos que lo están esperando. Gloria al Señor. Gloria a Jesús. Hoy usted y yo no estamos ajenos a lo que está pasando a nuestro alrededor. Si lo quiere ignorar, es porque así toma esa decisión. La palabra del Señor nos dice que como en los días de Noé, así será la venida del Hijo del Hombre. Como en los días de Noé. Dice que como en los días de Lot, así será la venida del Hijo del Hombre. ¿Cómo eran los días de Lot? La maldad, el pecado, el homosexualismo estaba floreciendo en esos días. Hasta que dice la palabra del Señor, hasta que Dios sacó a Lot de Sodoma y Gomorra y destruyó esos pueblos con fuego y azufre. Los días de Noé dice que estaban comiendo, bebiendo, casándose y dándose en casamiento, hasta el día en que entró Noé y su familia en el arca. Vino el diluvio y se los llevó a todos. Hoy en nuestros días estamos esperando la venida de Jesús. Y saben que una de las cosas Él quiere encontrar cuando Él venga es que haya algo en nuestras manos que presentar delante de Él, que haya frutos. Yo creo firmemente que cuando Jesús recorre por segunda vez la región de Decápolis, Él se encuentra con este hombre, de seguro, porque este hombre lo buscó. ¿Y qué encontró en la vida de este hombre? Mucho fruto. Dice la palabra del Señor que muchos dijeron de Jesús, lo ha hecho bien. ¿Por qué lo ha hecho bien? Porque ellos escucharon lo que había hecho en la vida de este hombre. Y este hombre comenzó a publicar lo que Dios había hecho en la vida de él. De cómo él había tenido misericordia de este hombre. Y siempre cuando yo escucho este cántico de Jesús Romero, ¿qué sería de mí si no me hubieras alcanzado? ¿Se ha puesto usted a pensar alguna vez en eso? ¿Dónde estaría yo si no me hubieras encontrado? ¿Será que eso nos motiva en este día a pensar seriamente en las cosas en las cuales debemos pensar seriamente? ¿O seguiremos enfocados, seguiremos afanados en nuestro diario vivir? ¿Seguiremos afanados en las aflicciones de esta vida? ¿O realmente nos vamos a poner a pensar, como dice Pablo en una de sus cartas, si pues habéis resucitado con Cristo, buscad primeramente las cosas de arriba, donde está Cristo sentado? Amado pueblo de Dios, Dios está haciendo un llamado a su iglesia. Esas palabras que el pastor le dio a Dios para su vida, para compartir con el pueblo, no son palabras simples, sin propósito. Dios está llamando a su pueblo. Hay un grupo de personas sobre esta tierra, hermanos, de las cuales el Señor está más que interesado, que cuando Él venga no quiere sorprenderlo. Y ese grupo es a usted y a mí. Al mundo Él lo va a tomar de sorpresa. Pero Él desea, en su corazón hay un anhelo de que cuando Él venga, usted y yo estemos realmente esperándolo, estemos realmente preparados, estemos realmente haciendo su voluntad sobre esta tierra. Y su voluntad agradable y perfecta es que usted y yo realmente nos pongamos en nuestro lugar como hijo de Dios, como siervo de Dios, y trabajemos para el reino, trabajemos para su obra. Dice la palabra del Señor en uno de los evangelios, dice: bienaventurado será aquel siervo fiel que cuando su Señor venga lo encuentre trabajando en su obra. De seguro, dice, lo pondrá sobre todos sus bienes. Y eso es lo que usted y yo estamos esperando, de que un día, no importa por lo que pasemos, no importa por lo que experimentemos en esta vida, pero un día estar con Él en el reino de los cielos, un día estar con Él para siempre, donde dice la palabra del Señor
que no habrá más tristeza, no habrá más llanto, porque las primeras cosas ya han pasado. Así que, hermanos, este mensaje de la palabra de Dios, ve a los tuyos y cuéntales cuán grandes cosas el Señor ha hecho contigo. Dios les bendiga.